La muerte de Ricardo Salazar no fue ni épica ni heroica. Fue estúpida, cruel y absurdamente evitable, como tantas muertes de hombres buenos en pueblos olvidados por Dios y el gobierno. Fue en marzo de 1983, en el pueblo minero de Mineral del Monte, Hidalgo, cuando el techo de la mina La Purísima se derrumbó durante un turno de noche, sepultando a 7 hombres bajo toneladas de roca y tierra húmeda. Ricardo apenas tenía 32 años, con manos callosas que olían a pólvora y dinamita, y una sonrisa torcida que hacía reír a sus 4 hijos, incluso cuando no había tortillas en el comal. Beatriz lo supo incluso antes de que llamaran a su puerta. Lo supo porque el silbato de la mina dio 3 largos toques a las 2 de la mañana. Un sonido que toda esposa de minero conocía y temía más que a la muerte misma. Se incorporó en la cama con el corazón paralizado, mirando el espacio vacío donde Ricardo debería haber estado durmiendo, y sintió que el mundo se partía en 2. Una mitad era el pasado, cuando su marido salía cada mañana con su lonchera de hojalata y regresaba cada noche con polvo en el pelo y besos para los niños. La otra mitad era el presente, un abismo negro que se abría bajo sus pies descalzos. Cuando llegaron los sindicalistas, con el sombrero en la mano y la mirada evasiva, Beatriz no lloró. Se quedó en la puerta de su casa de adobe, con sus 4 hijos despiertos y asustados aferrados a su falda, escuchando palabras apagadas y distantes. Colapso. Instantáneo. No sufrió. Mentiras piadosas les dicen los vivos a las viudas para hacer el dolor más llevadero, como si el dolor pudiera medirse o mitigarse con palabras vacías. La compensación de la minera fue una burla. 12,000 pesos. El equivalente a 3 meses de salario para Ricardo, entregados en un sobre Manila por el gerente sin mirarla a los ojos. 12,000 pesos por la vida de un hombre que había pasado 14 años extrayendo plata de la montaña para enriquecer a otros. 12,000 pesos que no alcanzaban para un funeral y mucho menos para alimentar a 4 niños hambrientos. Beatriz tenía 30 años. Pero esa mañana, al mirarse en el espejo roto que colgaba de la pared de su cocina, vio a una anciana. Vio las profundas ojeras, las arrugas de preocupación en la frente, las canas prematuras que empezaban a aparecer en su cabello negro. Pero, sobre todo, vio miedo. Un miedo crudo, animal, que le oprimió la garganta porque sabía lo que venía a continuación. Sus hijos eran su mundo. Daniela, la mayor, de 11 años, con una mirada demasiado seria para su edad y manos que ya sabían lavar la ropa y cuidar a sus hermanos. Luego llegaron los gemelos, Miguel y Santiago, de 7 años, 2 torbellinos de energía que ahora se habían vuelto silenciosos y pálidos. Y la pequeña Lucero de apenas 4 años que todavía preguntaba todas las noches cuándo regresaría su padre de la mina. El funeral se pagó con una colecta entre los compañeros de trabajo de Ricardo. Lo enterraron en el cementerio municipal en una tumba sin lápida porque no había suficiente dinero para una lápida grabada. Beatriz se quedó junto al hoyo en la tierra, con Lucero en brazos, observando cómo bajaban el ataúd de madera barata. No rezó, no suplicó. Solo sintió una rabia sorda y fría instalarse en su pecho, desplazando el dolor. Rabia contra la mina que se había tragado a su marido. Rabia contra la empresa que valoró su vida en unos míseros 12,000 pesos. Rabia contra un Dios que permitía que los niños se quedaran sin padre. Lo que Beatriz no sabía en ese momento, mientras la tierra caía sobre el ataúd con un sonido hueco y final, era que Ricardo le había dejado algo más que deudas y dolor. Le había dejado una llave oxidada escondida en el bolsillo de sus mejores pantalones, los que usaba en bodas y bautizos. Y esa llave desvelaba un secreto que llevaba 40 años aguardando en la oscuridad. Si esta historia ya te está cautivando, no olvides suscribirte y darle a me gusta. Cuéntame en los comentarios desde dónde la escuchas. Me encanta saber de ti. El desalojo se produjo 3 semanas después del funeral. Beatriz había logrado estirar los 12,000 pesos con una destreza desesperada,
comprando solo frijoles, maíz y sal, negándose a comer para que sus hijos al menos tuvieran una tortilla al día. Pero el dinero se evaporó como agua en el desierto, y una mañana el casero apareció en su puerta con 2 hombres corpulentos detrás y una sonrisa falsa que no le llegaba a los ojos. «Lo siento mucho, doña Beatriz», dijo don Esteban el casero, un hombre gordo con anillos de oro en los dedos que nunca había conocido el trabajo duro. «Pero lleva 2 meses de retraso con el alquiler. Tengo una familia que mantener. Necesito que desocupe la casa antes del domingo». Beatriz lo miró fijamente, con Lucero aferrada a su pierna y los gemelos escondidos detrás de ella. «Don Esteban, mi esposo murió hace menos de 1 mes. Necesito tiempo para encontrar trabajo, para...» «Se acabó el tiempo», la interrumpió endureciendo la voz. «El domingo, doña Beatriz, o iré yo mismo a buscar sus cosas». No había piedad en sus ojos, ni compasión vecinal, ni humanidad básica, solo la fría matemática del dinero que no entraba y el espacio que podía alquilarse. Beatriz pasó los siguientes días recorriendo el pueblo, tocando puertas, buscando trabajo, cualquier cosa. Se ofreció a lavar ropa, limpiar casas, cocinar, pero en un pueblo minero donde la economía dependía de la plata, y ésta escaseaba, no había lugar para una viuda con 4 hijos. Las puertas se cerraban con excusas educadas pero firmes. «Ya tenemos a alguien que nos ayude. No podemos permitirnos otro sueldo. Quizás tengas más suerte en la ciudad». Pero la ciudad estaba a 100 kilómetros de distancia y Beatriz no tenía dinero ni para el billete de autobús. Era viernes por la noche, 2 días antes del desalojo, cuando Beatriz se sentó en el suelo de su cocina vacía y sacó las pocas pertenencias de Ricardo que había logrado rescatar de la mina. Su ropa de trabajo aún manchada de tierra, su lonchera abollada, su rosario de madera y sus mejores galas, las que había usado para casarse con ella 10 años antes en la parroquia de San Francisco. Metió la mano en los bolsillos por costumbre, quizá buscando una moneda olvidada, un último milagro. Y sus dedos tocaron metal frío. Sacó una llave grande, oxidada, pesada y vieja, con una etiqueta de papel amarillenta atada con un cordel que decía, con la letra apretada de Ricardo: «Para Beatriz, la capilla de San Judas, abuelo Fermín, es tuya». Beatriz miró la llave con el corazón latiéndole con fuerza. La capilla de San Judas. Había oído hablar de ella toda su vida, pero solo como un fantasma, una leyenda urbana del pueblo. Era una pequeña construcción colonial a las afueras de Mineral del Monte, en un terreno elevado rodeado de pinos. Nadie la había tocado en décadas. Nadie se atrevía a acercarse porque las historias que circulaban sobre el lugar eran de muerte y maldiciones. Se decía que en 1943, hace exactamente 40 años, el último sacerdote que ofició allí, el padre Anselmo, desapareció una noche sin dejar rastro. Algunos decían que huyó con el oro de las limosnas. Otros juraban que había sido asesinado por revolucionarios dispersos que buscaban el tesoro de la iglesia. Pero la versión más siniestra, la que susurraban las ancianas del pueblo en el mercado, era que el sacerdote había descubierto algo bajo el altar, algo que no debía revelarse, y que los muertos que dormían allí lo habían reclamado. Desde entonces, la capilla había permanecido cerrada. Las autoridades eclesiásticas de Pachuca habían sellado las puertas con candados y cadenas, y el terreno circundante se había vuelto salvaje, cubierto de maleza espinosa y árboles torcidos. La gente evitaba pasar al anochecer. Los niños no jugaban en esa colina. Y cuando alguien preguntaba quién era el dueño, nadie tenía una respuesta clara. Pero ahora Beatriz sostenía una llave y una nota que decía que era suya. A la mañana siguiente, antes del amanecer, dejó a sus 4 hijos con doña Socorro, una vecina viuda que al menos tuvo la decencia de no cerrarle la puerta en las narices. «Vuelvo en unas horas», le dijo besando la frente de sus pequeños. «Pórtate bien». Caminó sola por el sendero de tierra que ascendía a la colina oriental, donde la esperaba la capilla.
El aire matutino era frío y húmedo, cargado de olor a pino y tierra mojada. A medida que ascendía, el pueblo se alejaba tras ella. Las casas de adobe y chapa ondulada se hacían cada vez más pequeñas. La soledad del lugar era absoluta, rota solo por el canto de los pájaros y el crujido de sus pasos sobre las agujas secas de pino. Y entonces la vio. La capilla de San Judas se recortaba contra el cielo gris como un diente roto en la boca de la montaña. Era pequeña, de piedra volcánica oscura, con un campanario sin campana y una cruz de hierro oxidada en el tejado. Las ventanas estaban tapiadas con tablones podridos. La puerta principal, de madera maciza, tallada con santos apenas reconocibles tras décadas de exposición a la intemperie, estaba asegurada con 3 enormes candados y gruesas cadenas oxidadas. La maleza lo había invadido todo. Zarzas espinosas cubrían los muros laterales. Pequeños árboles crecían en las grietas de los cimientos. El patio delantero, que antaño debió ser un atrio ordenado, era ahora un jardín silvestre donde las cruces de piedra de antiguas tumbas se asomaban torcidas entre la hierba alta. Beatriz se detuvo frente a la puerta, aferrada a la pesada llave en su mano sudorosa. El silencio era opresivo. No oía el pueblo de abajo, ni siquiera el viento. Era como si la capilla existiera en su propia burbuja de tiempo suspendido. «Es solo un edificio», dijo en voz alta, con una voz débil y frágil. «Solo piedra y madera, nada más». Pero su corazón latía con una mezcla de miedo y desesperación. No tenía otra opción. El domingo, ella y sus 4 hijos serían arrojados a la calle. Este lugar olvidado y temido era su única oportunidad. Se acercó a la puerta apartando las espesas telarañas que colgaban como cortinas fantasmales. El primer candado estaba tan oxidado que se rompió al menor roce, cayendo al suelo con un ruido metálico. El segundo se dio tras un minuto de forcejeo. Pero el tercero, el más grande, requería la llave. Beatriz insertó la llave oxidada en la cerradura antigua. Giró con resistencia, rechinando, hasta que algo hizo clic dentro. La cerradura se abrió con un sonido como un suspiro liberado después de 40 años. Las cadenas se estrellaron contra el suelo de piedra. Beatriz empujó la puerta. La madera crujió como un ser vivo que protestaba al despertar. Y lentamente la entrada se abrió, revelando una oscuridad absoluta que olía a humedad, incienso rancio y algo más. Algo metálico y dulce que no pudo identificar. Respiró profundamente, pensó en los rostros hambrientos de sus hijos y entró. La oscuridad dentro de la capilla era tan densa que Beatriz tuvo que detenerse en la puerta a esperar ya a que sus ojos se acostumbraran. Había traído una pequeña linterna de pilas, una de las pocas cosas que Ricardo había dejado. Y al encenderla, el haz amarillento atravesó la penumbra, revelando un interior que parecía congelado en el tiempo. El espacio era pequeño, de apenas 20 metros de largo por 10 de ancho. Filas de bancos de madera, cubiertos por una gruesa capa de polvo y excrementos de murciélago, se alineaban a ambos lados de un pasillo central. Las paredes de piedra estaban decoradas con frescos coloniales descoloridos, imágenes de santos con rostros apenas visibles bajo la suciedad y la humedad. El techo abovedado estaba intacto, pero manchado por filtraciones de agua que habían grabado patrones oscuros en el yeso agrietado. Al fondo, en el ábside, se alzaba el altar. Era una enorme estructura de piedra tallada, cubierta por un paño que antaño había sido blanco, pero que ahora estaba gris y raído. Detrás del altar, un retablo de madera dorada que debió ser magnífico en su época, estaba ahora plagado de carcoma y desprovisto de la mayoría de sus santos. Solo quedaba una imagen en el nicho central. San Judas Tadeo, el santo patrón de las causas perdidas, mirando hacia abajo con ojos pintados que parecían seguir a Beatriz mientras caminaba por el pasillo. El olor era sofocante. A moho, madera podrida, tierra húmeda y algo más profundo y perturbador que Beatriz no podía identificar. Era el olor del tiempo detenido,
de la lenta muerte de un lugar sagrado abandonado por Dios y por los hombres. Sus pasos resonaban en el silencio absoluto. Cada crujido del suelo, cada roce de su falda contra los bancos se amplificaba hasta convertirse en un eco inquietante. Beatriz iluminó los rincones con la linterna, revelando altares laterales vacíos, confesionarios con cortinas deshilachadas y, en la pared izquierda, una pequeña puerta que seguramente conducía a la sacristía. Se acercó al altar pasando la mano sobre la fría piedra. El padre Anselmo había celebrado misa allí. Allí había elevado la hostia y el vino. Y desde allí, hacía 40 años, había desaparecido sin dejar rastro. ¿Qué encontró, padre?, susurró Beatriz en el silencio. ¿Qué vio que lo hizo huir? No hubo respuesta, por supuesto, solo el eco de su propia voz rebotando en las paredes de piedra. Pero entonces, desde lo profundo de sus pies, Beatriz oyó algo que le heló la sangre. Era un sonido bajo, casi imperceptible, como el hilillo de agua cayendo en una caverna lejana. O tal vez, se preguntó su mente asustada, como pasos lentos arrastrándose por un túnel subterráneo. Se quedó inmóvil, con la linterna apuntando al suelo y el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. El sonido cesó. El silencio regresó, más denso que antes. «Tienes miedo y estás cansada», se dijo. «Aquí no hay nada, solo un edificio viejo». Pero le temblaban las manos mientras exploraba el resto de la capilla. La sacristía estaba vacía, salvo por un armario destartalado y una mesa carcomida. No había vestimentas sacerdotales, ni cálices, nada de valor visible. Si el padre Anselmo había huido con el tesoro de la iglesia, no había dejado ni una sola moneda de cobre. Beatriz regresó al salón principal y se sentó en una de las bancas, sintiendo el peso del agotamiento y la desesperación. Este lugar era suyo, según la nota de Ricardo. Pero, ¿de qué servía? No podía vivir allí con 4 hijos, no había agua corriente, ni electricidad, ni cocina. Era solo una caja de piedra fría y oscura, llena de polvo y recuerdos de los muertos. Las lágrimas finalmente brotaron. Beatriz las había contenido desde la muerte de Ricardo, manteniéndose fuerte por sus hijos, pero allí, sola en la oscuridad, se permitió llorar. Sollozó con la cara entre las manos, el cuerpo temblando de desesperación y el miedo de no saber qué hacer, de no tener a dónde ir. Y fue entonces, mientras su llanto se desvanecía en sollozos ahogados, que lo volvió a oír. Pero esta vez no era el goteo del agua ni pasos imaginarios. Era una voz masculina, débil y distante, que parecía brotar de las entrañas de la tierra. «Ayuda. Por favor, ayuda». Beatriz levantó la cabeza bruscamente, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Su primer pensamiento fue que su mente le estaba jugando una mala pasada, que el estrés y el hambre finalmente la habían vencido. Pero la voz regresó, más clara esta vez, cargada de una desesperación que ella reconoció porque la sentía en su propia alma. «¿Hay alguien ahí arriba? ¡Por Dios! ¡Ayuda!». Beatriz se levantó con las piernas temblorosas. La voz provenía de debajo del altar. Caminó lentamente hacia él, con la linterna iluminando el suelo de piedra. Todo parecía sólido, sin grietas, ni aberturas visibles. «¿Hola?», gritó Beatriz con la voz entrecortada. «¿Quién anda ahí?». El silencio que siguió fue aterrador. Entonces, un golpe seco resonó bajo sus pies, como si alguien estuviera golpeando la piedra desde abajo. «Aquí estoy. Por favor, no te vayas. Llevo días atrapada». La voz era ronca, deshidratada, al borde del colapso, y definitivamente venía de debajo del altar. Beatriz se arrodilló pasando las manos por las baldosas de piedra, buscando una explicación. Y entonces sus dedos encontraron algo. Una fina línea, casi invisible bajo el polvo acumulado. Una grieta que formaba un rectángulo perfecto justo delante del altar.
Con el corazón en la garganta, Beatriz comenzó a retirar el polvo con las manos, dejando al descubierto lo que parecía ser una tapa de piedra con un anillo de hierro oxidado incrustado en un extremo. «¡Te escucho!», gritó. «Espera, te voy a sacar. Date prisa. Por favor, no puedo soportarlo más». Beatriz tiró del anillo con todas sus fuerzas. La piedra era pesada, pero el miedo y la adrenalina le dieron una fuerza que desconocía. La tapa se movió con un chirrido horrible, elevándose unos centímetros. Tiró de nuevo, gruñendo por el esfuerzo, hasta que la losa se deslizó hacia un lado, revelando una abertura oscura de aproximadamente 1 metro cuadrado. De inmediato se elevó un olor pútrido, una mezcla de humedad, excrementos y carne infectada que la hizo retroceder con náuseas. Alumbró con la linterna. La luz reveló una cripta. Un espacio excavado en la roca viva, de unos 3 metros de profundidad, con paredes de piedra húmedas y cubiertas de musgo. Y allí, acurrucado en un rincón, había un hombre. O lo que quedaba de él. Era joven, quizá de 30 años, con el rostro demacrado por el hambre y la deshidratación. Su ropa, que antaño debió ser elegante, pantalones de vestir y camisa blanca, estaba hecha jirones y manchada de sangre y mugre. Una de sus piernas estaba estirada en un ángulo antinatural, claramente rota. Tenía el pelo pegado al cráneo por el sudor y la suciedad, y sus labios estaban agrietados y sangrantes. Pero lo más impactante fueron sus ojos. Cuando la luz de la linterna lo iluminó, levantó la vista, y Beatriz vio en ellos una mezcla de esperanza desesperada y terror animal. «Gracias a Dios», susurró el hombre con voz apenas audible. Pensé que iba a morir aquí». Beatriz recorrió la cripta con la mirada, intentando procesar mentalmente lo que veía. No era solo un agujero vacío. A lo largo de las paredes, apiladas en nichos tallados en la roca, algo brillaba tenuemente a la luz de la linterna. Aire. Lingotes de oro coloniales, relicarios de oro macizo, cálices con incrustaciones de piedras preciosas, candeleros dorados. Una fortuna en tesoros de la época virreinal, oculta durante siglos bajo el altar de una capilla olvidada. Y en medio de todo eso, un hombre moribundo que había caído en la trampa, que protegía el secreto. Beatriz miró hacia el retablo de San Judas, el santo de las causas perdidas, y comprendió con escalofriante claridad que su vida acababa de cambiar para siempre. Pero primero tenía que salvar a este hombre. Y luego tuvo que averiguar quién lo había dejado allí para morir y por qué. Beatriz actuó por puro instinto, sin considerar las implicaciones de lo que acababa de descubrir. Un hombre agonizaba en un agujero, y eso era todo lo que importaba en ese momento. El oro, los relucientes tesoros que cubrían las paredes de la cripta como ofrendas a un dios olvidado, todo eso pasó a un segundo plano comparado con la urgente necesidad de salvar una vida. «¡Espera! ¡Voy a buscar ayuda!», gritó, pero la voz del hombre se alzó con pánico desesperado. «No, no te vayas. Por favor, no me dejes sola otra vez. Podrían volver. Si me dejas, me matarán. Por favor». Beatriz se quedó paralizada. «¿Quién? ¿Quién te hizo esto?». El hombre tosió, un sonido húmedo y doloroso que resonó en la cripta. «No hay tiempo. Necesito agua. Por favor, agua», maldijo en voz baja. Su cantimplora estaba casi vacía, pero bajó lo que quedaba atado a una cuerda que encontró enrollada detrás del altar. Una cuerda gruesa y vieja que alguien, probablemente el padre Anselmo, había dejado allí hacía 40 años. El hombre bebió con desesperación animal mientras el agua le resbalaba por la barbilla mugrienta. «Dame un momento», dijo Beatriz con la mente acelerada. «Te voy a sacar de ahí. ¿Pero cómo?». El hombre no podía escalar con una pierna rota, y ella no tenía fuerzas para levantarlo 3 metros. Miró a su alrededor frenéticamente. La cuerda era larga y lo suficientemente fuerte. Si pudiera hacer un arnés, tal vez. Le tomó 20 minutos de trabajo desesperado, usando las cortinas podridas del confesionario para crear un arnés improvisado.
bajó la cuerda y, con instrucciones a gritos, logró que el hombre se la colocara bajo los brazos. Luego, Beatriz ató el otro extremo a uno de los bancos más pesados. Subirlo fue una agonía. El hombre pesaba mucho a pesar de su demacrado estado, y cada centímetro que lo levantaban era una batalla contra la gravedad y el dolor. Beatriz sentía que sus brazos cederían, que su espalda se rompería, pero siguió tirando, con los dientes apretados y las lágrimas de esfuerzo corriendo por su rostro. Cuando por fin logró sacarlo del agujero, ambos se desplomaron en el suelo de piedra de la capilla, jadeando. El hombre sollozaba de alivio y agonía, con la pierna rota torcida en un ángulo espantoso. Beatriz se arrastró hasta él, examinándolo con manos temblorosas. «¿Cuánto tiempo llevas ahí abajo?», preguntó mientras rasgaba tiras de su propia falda para entablillar la pierna lo mejor que pudo. «No sé. 5 días, quizás 6. Perdí la cuenta. El dolor y la oscuridad. ¿Qué pasó? ¿Cómo te caíste?». El hombre cerró los ojos y su rostro se contorsionó. «No me caí, me empujaron». Beatriz se quedó paralizada, con las manos aún agarrando las tiras de tela. «¿Quién te empujó?». Pero antes de que pudiera responder, el hombre perdió el conocimiento y su cuerpo quedó inerte en el suelo frío. Las horas siguientes fueron las más brutales de la vida de Beatriz. No podía dejar solo al hombre, pero tampoco podía quedarse. Sus hijos la esperaban con doña Socorro, y el domingo, mañana, los echarían a la calle. Con una determinación que desconocía, Beatriz arrastró al hombre inconsciente hasta la sacristía, donde había menos corrientes de aire. Lo cubrió con su propio chal y salió corriendo de la capilla, cerrando la puerta tras ella, pero sin echarle llave. Bajó corriendo la colina a una velocidad peligrosa, resbalándose en las agujas de pino, con las rodillas raspadas y el corazón acelerado. Llegó a casa de doña Socorro justo cuando el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas. «¿Dónde estabas, mujer?», preguntó la anciana con reproche. «Tus hijos llevan todo el día preguntando por ti». «Perdóname, doña Socorro. Yo tenía algunas cosas que hacer». Beatriz juntó a sus 4 hijos abrazándolos tan fuerte que gemían. «Vamos, mis amores, tenemos que empacar». Esa noche, mientras sus hijos dormían acurrucados en el suelo de su casa, casi vacía, Beatriz permaneció despierta mirando el techo agrietado. Su mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Quién era el hombre de la capilla? ¿Quién lo había empujado a la cripta? ¿Y quién sabía del oro escondido allí? Porque ahora estaba claro. Alguien conocía el secreto de San Judas. Alguien había intentado matar a ese hombre para protegerlo. Y ese alguien podría regresar. El oro era real. Una fortuna colonial intacta, oculta durante siglos. Con él podría salvar a sus hijos, darles una educación, un hogar real, un futuro. Pero primero tenía que mantenerlos con vida. Al amanecer del domingo, antes de que don Esteban llegara con sus matones para echarla, Beatriz despertó a sus hijos. «Daniela, Miguel, Santiago, Lucero», dijo con firmeza mirándolos a los ojos uno por uno. «Necesito que sean muy valientes. Nos mudamos a un lugar nuevo. No es como esta casa. Es diferente, pero es nuestra. Nadie nos la puede quitar. ¿Entienden?». Daniela, con sus 11 años y su madurez forzada, asintió lentamente. «¿A dónde vamos, mamá?». «A un lugar donde papá nos dejó. Un lugar seguro». Empacaron sus escasas pertenencias en 3 sacos de tela, ropa raída, 2 ollas, platos de peltre, mantas finas y la foto de la boda de Beatriz y Ricardo en un marco barato. Todo lo que poseían cabía en 3 bolsas que podían cargar a la espalda. Salieron de la casa cuando don Esteban y sus hombres doblaron la esquina. Beatriz no miró atrás. Caminó con sus 4 hijos siguiéndola en fila india, colina arriba hacia la capilla de San Judas, mientras el sol matutino teñía el cielo de naranja y oro. La reacción de los niños al ver la capilla fue de puro miedo.
Miguel y Santiago se aferraron a las piernas de su madre, y Lucero rompió a llorar. Solo Daniela mantuvo la compostura, aunque su rostro estaba pálido. «Mamá, este lugar, la gente dice que está embrujado». «La gente dice muchas cosas», respondió Beatriz con más seguridad de la que sentía. «Esto es nuestro. Su abuelo Fermín se lo dejó a su padre, y su padre me lo dejó a mí. Ahora es nuestro hogar». Pero no era una casa. Era una cripta fría con bancos podridos y un hombre herido escondido en la sacristía. Beatriz lo sabía, y la tarea de hacer habitable este lugar parecía imposible. Los primeros días fueron una pesadilla de supervivencia básica. Beatriz limpió el espacio principal mientras los niños observaban con los ojos abiertos. Retiraron los excrementos de murciélago, barrieron décadas de polvo y ventilaron las ventanas tapiadas arrancando las tablas con las manos desnudas hasta que les sangraron los dedos. El hombre de la sacristía perdía la conciencia a ratos, delirando de fiebre. Tenía la pierna mal, muy mal. Beatriz no tenía dinero para un médico ni para medicinas, pero recordaba las enseñanzas de su abuela sobre hierbas. Todos los días bajaba al pueblo, escondida, moviéndose entre las sombras, a recoger árnica y manzanilla silvestre al borde del camino. Le dio al hombre agua hervida de una olla sobre una fogata que encendió fuera de la capilla, usando ramas secas y rezando para que nadie viera el humo. Lavó su herida con infusiones amargas que lo hicieron gritar de dolor, pero que poco a poco empezaron a reducir la hinchazón y la infección. Los niños comían una vez al día, tortillas que Beatriz compraba con sus últimas monedas, frijoles aguados y nopales que cortaba de los cactus silvestres que crecían en el cerro. Ella misma apenas comía, dándoles su ración con la excusa de que no tenía hambre. Por la noche todos dormían juntos en el salón principal, acurrucados bajo mantas sobre un lecho de agujas de pino secas que Beatriz había recogido. El frío era brutal. Las paredes de piedra parecían exhalar hielo, y los niños temblaban hasta que el sueño finalmente los venció de puro agotamiento. Beatriz montaba guardia, sentada en un banco con el machete oxidado que había encontrado en la sacristía, escuchando cada sonido del bosque nocturno. Cada crujido la ponía en alerta. Cada sombra que se movía contra las ventanas la hacía apretar con más fuerza el mango del machete, porque sabía que quien había intentado matar al hombre en la cripta eventualmente regresaría para terminar el trabajo, y cuando lo hiciera tendría que pasar por encima de su cadáver para alcanzar a sus hijos. Fue en la mañana del sexto día que el hombre finalmente despertó con la suficiente claridad como para hablar con coherencia. Beatriz le estaba dando agua cuando sus ojos, ya no vidriosos por la fiebre, se fijaron en ella. «Gracias», dijo con voz ronca pero firme. «Me salvaste la vida. No sé quién eres, pero... gracias». Beatriz se sentó en el suelo de la sacristía, agotada hasta los huesos. «Me llamo Beatriz Salazar. Esta capilla es mía. Bueno, era de mi esposo. Murió hace un mes. ¿Y tú? ¿Quién eres? ¿Y por qué alguien te dejó morir en esa cripta?» El hombre cerró los ojos y, por un instante, Beatriz creyó que se había desmayado de nuevo. Pero entonces habló, y su voz estaba cargada de algo más pesado que el dolor físico. Vergüenza, culpa, miedo. «Me llamo Ernesto Villalobos. Fui arquitecto de la Ciudad de México. Vine aquí hace 3 semanas porque...» Hizo una pausa tragando saliva. «Porque buscaba esto. El tesoro de San Judas». Beatriz sintió un nudo en el estómago. «¿Sabías del oro? ¿Sabías que estaba ahí?» «No lo sabía. Llevaba 2 años buscándolo». Ernesto abrió los ojos y la miró fijamente. «El tesoro de San Judas no es solo oro, Beatriz. Es historia. Es el tesoro perdido de los jesuitas». Lo que Ernesto le contó durante las horas siguientes hizo que el mundo de Beatriz se expandiera de una manera vertiginosa y aterradora.
En 1767, cuando la corona española expulsó a los jesuitas de todas sus colonias, los padres de la Compañía de Jesús no tuvieron tiempo de llevarse consigo las riquezas que habían acumulado durante 2 siglos de trabajo misionero. Oro de las minas que administraban, plata de las limosnas de feligreses adinerados, relicarios traídos de Europa y cálices incrustados con esmeraldas colombianas. Según los registros históricos que Ernesto había estudiado obsesivamente, los jesuitas de Real del Monte habían escondido su tesoro en algún lugar antes de ser arrestados y deportados. Durante 250 años, ese tesoro fue una leyenda. Historiadores, buscadores de tesoros y arqueólogos lo habían buscado sin éxito. Hasta que Ernesto, trabajando en los archivos de la Biblioteca Nacional, encontró una carta codificada del padre Anselmo Guerrero, el último sacerdote de San Judas, fechada en 1943. El padre Anselmo la encontró, dijo Ernesto con la voz temblorosa por la emoción a pesar de su estado. Encontró la cripta bajo el altar. Los jesuitas la habían sellado y ocultado tan bien que nadie supo de su existencia durante casi 2 siglos. Pero Anselmo la encontró por casualidad durante unas reparaciones. ¿Y qué pasó con él?, preguntó Beatriz, aunque una parte de ella ya sabía la respuesta. Lo mataron, dijo Ernesto con sequedad. La carta que encontré era su confesión, escrita días antes de desaparecer. Anselmo cometió el error de contarle su descubrimiento a alguien de confianza. Esa persona lo asesinó, selló la capilla y esperó 40 años a que todos lo olvidaran antes de regresar por el tesoro. El silencio que siguió fue denso y sofocante. ¿Quién?, susurró Beatriz. ¿Quién lo mató? Ernesto la miró con ojos llenos de un terror que trascendía el dolor físico. El actual párroco de Mineral del Monte, padre Julián Medina, fue monaguillo del padre Anselmo en 1943, un niño de 12 años que lo vio todo, que ayudó a su maestro a abrir la cripta y que lo empujó por las escaleras cuando intentó bajar a explorarla. Beatriz sintió que le faltaba el aire. El padre Julián, el mismo sacerdote que ofició el funeral de Ricardo, el hombre respetado que administró la parroquia de San Francisco durante décadas, un asesino que esperó pacientemente 40 años para cobrar su recompensa. Cometí el mismo error que el padre Anselmo, continuó Ernesto con amargura. Le conté al padre Julián sobre mi investigación, buscándole ayuda para acceder al archivo parroquial. Le enseñé la carta, y él me trajo aquí. Me dijo que me ayudaría a abrir la capilla, pero cuando bajé a la cripta, cuando vi el oro, se le quebró la voz. Me empujó desde arriba, cerró la tapa de piedra. Me dejó allí para morir como el padre Anselmo, como todos los que conocen el secreto. «Pero no moriste», dijo Beatriz mientras su mente trabajaba a una velocidad vertiginosa. «No, porque tú abriste la puerta, porque después de 40 años por fin entró alguien». Ernesto la miró con una mezcla de gratitud y terror. «Pero Beatriz, tienes que entender algo. El padre Julián sabe que estás aquí, sabe que tienes la llave, y ahora que me has salvado, ahora que ambos sabemos la verdad». No necesitó terminar la frase. Vendrían por ellos, y esta vez no dejarían testigos. Beatriz se sentó en el suelo de la sacristía, con la espalda contra la fría pared, asimilando el peso de lo que acababa de descubrir. El tesoro bajo el altar no era solo oro, era sangre. Era un secreto que había matado al menos a 2 hombres y que ahora la marcaba a ella y a sus 4 hijos. ¿Por qué?, preguntó finalmente con la voz apenas un susurro. ¿Por qué no lo tomó hace 40 años? Si el padre Julián mató a Anselmo, ¿por qué esperó tanto tiempo? Ernesto tosió y Beatriz le trajo el agua. Bebió lentamente antes de responder. Porque era un niño, porque necesitaba tiempo para disipar sospechas, para convertirse en el respetable párroco al que nadie cuestionaría. Y porque hizo una pausa, porque necesitaba la llave. Beatriz sintió que se le paraba el corazón. ¿La llave? La llave que tienes,
la que te dejó tu esposo. Esa llave no solo abre la puerta de la capilla Beatriz, es una de las 3 llaves maestras que crearon los jesuitas. Sin ella, la cripta no se puede abrir del todo. El mecanismo de la tapa de piedra está diseñado para requerir 2 cosas: fuerza bruta y la llave correcta insertada en una cerradura oculta que desactiva los contrapesos. El padre Julián intentó abrirla durante años, pero sin la llave era imposible. «Pero lo abrí», dijo Beatriz confundida. «Solo levanté la tapa, porque tu marido usó la llave antes de morir, ¿verdad? ¿Vino alguna vez aquí?» Beatriz negó con la cabeza, pero entonces recordó. Ricardo había salido una noche, 3 semanas antes de morir. Regresó tarde, cubierto de polvo, con una expresión extraña en el rostro. Cuando le preguntó dónde había estado, él solo dijo: «Asegurando el futuro de nuestros hijos, Sole, asegurándome de que, si algo me pasa, estarás bien». «Lo sabía», susurró Beatriz con lágrimas en los ojos. «Ricardo sabía del tesoro, y vino aquí. Desactivó el mecanismo antes de que la mina se lo tragara». Ernesto asintió lentamente. «Tu esposo era nieto de Fermín Salazar, ¿verdad? Fermín era el sacristán de esta capilla antes de que la cerraran. Era la mano derecha del padre Anselmo. Y probablemente la única persona, aparte de mí, que conocía el secreto. Cuando Anselmo murió, Fermín se llevó una de las llaves y nunca regresó. Tenía demasiado miedo». «Pero se lo dio a mi marido», dijo Beatriz, comprendiendo por fin. «Y Ricardo vino a verificar que el tesoro seguía allí, para asegurarse de que yo pudiera reclamarlo si algo le pasaba». «Y el padre Julián lo sabía», añadió Ernesto con gravedad. «No sé cómo, pero lo sabía. Por eso el accidente en la mina». «No fue un accidente», terminó Beatriz, y la rabia que sintió en ese momento fue tan pura y caliente que casi la quemó por dentro. Ernesto no dijo nada, pero su silencio fue suficiente confirmación. Durante los siguientes minutos, Beatriz se obligó a respirar, a pensar, a planificar. Las piezas del rompecabezas encajaron con una claridad aterradora. El padre Julián había asesinado al padre Anselmo hacía 40 años. Había esperado pacientemente, forjando su reputación de santo, y cuando finalmente descubrió que la clave estaba en manos de Ricardo Salazar, él había orquestado el accidente en la mina. Pero Ricardo había sido más astuto. Había ido a la capilla antes de morir, había abierto la cripta y había comprobado que el tesoro estaba intacto. Y le había dejado la llave a Beatriz con instrucciones claras. El padre Julián había perdido la pista de la llave tras la muerte de Ricardo. Por eso había esperado. Por eso había enviado a Ernesto, el arqueólogo ingenuo que creía colaborar con un sacerdote piadoso, a hacer el trabajo sucio. Y así, cuando Beatriz abrió la capilla, el reloj empezó a correr. «¿Cuánto tiempo crees que tenemos?», preguntó Beatriz con voz firme y decidida. Ernesto la miró sorprendido por el cambio de tono. «No lo sé. Cree que estoy muerta. Pero tarde o temprano vendrá a comprobarlo, a recuperar mi cuerpo y a abrir la cripta él mismo ahora que el mecanismo está desactivado». «¿Días? ¿Semanas?» «Días. Quizás solo 1 o 2 más». Beatriz asintió lentamente. Se levantó sacudiéndose el polvo de la falda. «Entonces no tenemos tiempo que perder». «¿Qué vas a hacer?», preguntó Ernesto intentando incorporarse y gimiendo de dolor. Beatriz se volvió hacia él y en sus ojos había algo que no había estado allí antes. No era miedo ni desesperación. Era algo más peligroso. Fue determinación. «Voy a proteger a mis hijos», dijo simplemente, «y me aseguraré de que ese hombre pague por lo que le hizo a mi esposo». Salió de la sacristía y se dirigió al altar. La tapa de piedra seguía abierta, revelando la cripta. Beatriz tomó su linterna y bajó. La cripta era más grande de lo que había pensado inicialmente. Los nichos tallados en las paredes contenían algo más que oro. Había documentos sellados en cajas de metal, mapas antiguos y libros de contabilidad de las misiones jesuitas.
Era un archivo completo de la historia colonial de la región. Y allí, en el centro de todo, estaba el verdadero tesoro. Lingotes de oro puro marcados con el sello de la Compañía de Jesús, cada uno de varios kilos. Beatriz contó rápidamente. Eran al menos 50 lingotes. A precios actuales, eso representaba millones, decenas de millones de pesos, suficiente para cambiar sus vidas, para darles a sus hijos educación, seguridad y un futuro. Pero también les bastó con matarla. Beatriz tomó uno de los lingotes sintiendo el frío peso del metal en sus manos. Pensó en Ricardo, trabajando en la oscuridad de la mina, extrayendo plata para otros. Pensó en el padre Julián, rezando en el púlpito mientras planeaba asesinatos. Pensó en sus 4 hijos durmiendo en el frío suelo del edificio principal. Y tomó una decisión. Salió de la cripta con el lingote de oro escondido bajo su chal. Cerró parcialmente la tapa de piedra, dejándola lo suficientemente abierta como para poder abrirla de nuevo, pero lo suficientemente cerrada para que no se notara a simple vista. Luego fue donde dormían sus hijos y despertó a Daniela. «Amor mío», susurró, «necesito que seas muy valiente, más valiente que nunca. ¿Puedes hacer eso por mí?» Daniela, con sus 11 años y sus sabios ojos de vieja, asintió. «Mañana irás al pueblo, irás al ayuntamiento y le pedirás al secretario que llame a la policía estatal de Pachuca. Les dirás que tu madre encontró a un hombre herido y que necesita ayuda. ¿Entiendes?» «Sí, mamá». «Y Daniela...» Beatriz la miró a los ojos. «Si alguien pregunta por mí, si alguien intenta detenerte, corre. ¿Me oyes? Corre y no mires atrás». La niña asintió de nuevo, pero esta vez había lágrimas en sus ojos. Beatriz la abrazó fuertemente, inhalando el aroma de su cabello, memorizando el latido de su pequeño corazón contra el suyo. «Todo va a estar bien», mintió. «Lo prometo». Pero mientras mecía a su hija en la oscuridad de la capilla maldita, con un tesoro colonial bajo sus pies y un asesino acechando en las sombras, Beatriz supo que había cruzado un umbral del cual no había retorno. La guerra había comenzado. Y solo uno de ellos, ella o el padre Julián, vería el amanecer. Si esta historia te tiene al borde del asiento, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna historia como esta. Tu apoyo significa todo para mí. El amanecer llegó con una espesa niebla que envolvió la capilla como un sudario gris. Beatriz no había dormido. Había pasado la noche sentada junto a la ventana, con el machete apoyado en las rodillas, escuchando cada sonido del bosque. Cada crujido de una rama, cada ulular de un búho, cada susurro del viento entre los pinos la ponía en alerta máxima. Cuando la primera luz del día comenzó a filtrarse por las grietas, despertó suavemente a Daniela. «Ya es hora, mi amor. Recuerda lo que te dije. Ve al Palacio Presidencial, pídeles que llamen a la policía estatal. No hables con nadie más, y menos con el padre Julián». Daniela asintió poniéndose rápidamente su vestido más nuevo. Beatriz le dio sus últimas monedas. «Para el autobús de vuelta, si lo necesitas, y para comprar pan para tus hermanos». La vio alejarse, bajando por el sendero de la colina, mientras su pequeña figura se perdía en la niebla matutina. Cada paso que Daniela daba al alejarse de la capilla era a la vez un alivio y un terror. Beatriz volvió adentro, donde Ernesto estaba despierto, sudando por la fiebre que había regresado durante la noche. Su pierna estaba peor. Necesitaba un médico urgentemente, o perdería la extremidad, o la vida. «¿Lo enviaste?», preguntó Ernesto con voz débil. «Sí, la policía estará aquí en unas horas». «Beatriz», Ernesto tosió un sonido húmedo y preocupante. «El padre Julián tiene amigos, gente poderosa. El alcalde, el juez local, todos van a misa con él. No sé si...» «Ya no importa», interrumpió Beatriz con una calma que no sentía. «Nos quedaremos aquí esperando. Si se presenta ante la policía, lo confrontaremos. Pero el destino tenía otros planes.
No habían pasado ni 2 horas cuando Miguel, que estaba jugando afuera con Santiago, entró corriendo con los ojos muy abiertos. «¡Mamá! ¡Vienen hombres! 3 hombres con caballos». A Beatriz se le paró el corazón. Demasiado pronto. Daniela apenas había llegado al pueblo. La policía no podía estar aquí todavía. Corrió a la ventana y miró hacia el sendero. Efectivamente, 3 figuras a caballo subían la colina. Y aunque la niebla aún era espesa, reconoció la sotana negra del que iba delante. «Padre Julián». «Ernesto», dijo con urgencia, «necesito que te escondas. Ahora». Lo arrastró con dificultad hasta uno de los confesionarios, el más intacto, y lo metió dentro. «No hagas ruido, pase lo que pase, no salgas». Luego reunió a sus 3 hijos, Miguel, Santiago y la pequeña Lucero, y los condujo a la sacristía. «Quédense aquí, escóndanse detrás del armario, no salgan hasta que yo les diga. ¿Entendido?». Los niños asintieron aterrorizados por el tono de su madre. Beatriz regresó a la nave principal justo cuando el sonido de los cascos de los caballos resonaba en el patio exterior. Se quedó de pie ante el altar, con el machete oculto entre los pliegues de la falda esperando. La puerta de la capilla se abrió con un crujido y entró el padre Julián seguido de 2 hombres que Beatriz reconoció. Don Esteban, su antiguo casero, y otro hombre al que no conocía pero cuya expresión de matón a sueldo era inconfundible. El padre Julián era un hombre de 60 años, de rostro severo y ojos fríos que Beatriz siempre había considerado reptilianos. Llevaba su sotana inmaculada y un crucifijo de plata al cuello. Al verla, una sonrisa se dibujó en sus finos labios. «Doña Beatriz», dijo con voz suave, casi paternal. «Qué sorpresa encontrarla aquí. Don Esteban me dijo que había desaparecido de su antigua casa. Estaba muy preocupado». «No tiene que preocuparse por mí, padre», respondió Beatriz con voz firme. «Estoy bien. Esta capilla es mía. Tengo todo el derecho a estar aquí». «Ah, ya lo sé». El padre Julián caminó lentamente por el pasillo central, recorriendo cada rincón con la mirada. «De hecho, vine precisamente a hablar de eso. Verá, esta capilla está bajo la jurisdicción de la iglesia. Aunque su difunto esposo tuviera algún documento, la realidad es que este es un lugar sagrado. No es apropiado que una viuda con hijos viva en una iglesia abandonada». Se detuvo frente al altar, a solo 3 metros de donde ella se encontraba. Su mirada se posó en la tapa de piedra que no estaba completamente cerrada. Además, continuó con la voz perdiendo su tono paternal y volviéndose más fría. «He oído rumores preocupantes, rumores de que un joven arquitecto de la Ciudad de México estuvo husmeando por aquí hace unas semanas. Un hombre llamado Ernesto Villalobos. ¿Lo ha visto por casualidad?». Beatriz sintió que se le helaba la sangre, pero mantuvo la mirada fija. «No sé de quién habla, padre». «No te quedes en la casa de Dios, hija». La voz del padre Julián se endureció. «Sé que está aquí, sé que lo encontraste, y sé...». Su mirada se dirigió a la tapa de piedra con una intensidad voraz. «Sé que abriste lo que debería haber permanecido cerrado». Don Esteban y el otro hombre se movieron flanqueándola. Beatriz dio un paso atrás, con la mano agarrando el mango del machete bajo la falda. «No sé de qué estás hablando», repitió, pero su voz tembló ligeramente. El padre Julián suspiró, como un profesor decepcionado con un alumno testarudo. «Doña Beatriz, no tiene por qué ser difícil. El tesoro bajo este altar pertenece a la iglesia. Siempre ha pertenecido a la iglesia. Su esposo...». Hizo una pausa. Su esposo cometió el error de creer que podía reclamarlo. Y mire dónde terminó. Las palabras cayeron como piedras en agua helada. «Tú», susurró Beatriz, y la rabia superó el miedo. «Tú mataste a Ricardo». «No maté a nadie», dijo el padre Julián con calma. «En las minas ocurren accidentes, constantemente. Es una tragedia, pero...». Se encogió de hombros. «Es la voluntad de Dios». Algo se rompió dentro de Beatriz en ese instante.
La mujer que había pasado semanas llorando, suplicando, intentando sobrevivir, murió, y en su lugar nació algo más duro, más peligroso. Sacó el machete. «Sal de mi capilla», dijo con una voz tan fría que hizo que don Esteban retrocediera un paso. «Ahora». El padre Julián rió con un sonido seco y desagradable. «¿Me estás amenazando con un machete oxidado? ¿En serio? Doña Beatriz, sé razonable. Dame la llave, vete con tus hijos. Te daré suficiente dinero para mudarte a otro pueblo y empezar de cero. Todos ganamos». «La llave se hundió en el río cuando murió mi marido», mintió Beatriz. «No la tengo». «Mentiroso». La voz del padre Julián se tornó venenosa. «Si no tiene la llave, ¿cómo abrió la cripta?» «La vi, Beatriz. Han movido la tapa. Solo hay una manera de desactivar ese mecanismo». Se volvió hacia sus dos matones. «Regístrenla y encuentren al arquitecto. Está aquí, en alguna parte. Y si tienen que derribar esta capilla piedra a piedra, encuéntrenlo». Lo que ocurrió después ocurrió tan rápido que Beatriz apenas tuvo tiempo de procesarlo. Don Esteban avanzó hacia ella, extendiendo sus gruesas manos para arrebatarle el machete. Beatriz lo blandió en un arco salvaje, y la hoja oxidada cortó el aire con un siseo. Don Esteban gritó, tambaleándose hacia atrás, con una línea roja apareciendo en su antebrazo. «¡Perra loca!», rugió. El otro matón sacó un cuchillo y se movió para rodearla. Beatriz retrocedió hacia el altar, con el machete temblándole en las manos. No era una luchadora, era una madre desesperada, y estos hombres lo sabían. Pero entonces, del confesionario emergió una figura asombrosa. Ernesto Villalobos, apoyado en un bastón que había arrancado de un banco roto, salió de su escondite. Estaba pálido como la muerte, sudando, apenas podía mantenerse en pie. Pero en sus manos sostenía algo que brillaba a la luz que se filtraba por las ventanas. Un revólver antiguo, uno de los artefactos que encontró en la cripta, un arma del siglo XIX, probablemente perteneciente a un jesuita que milagrosamente aún funcionaba. «¡Alto!», dijo Ernesto con voz débil pero con el arma firme. «Da un paso más y disparo». El padre Julián se dio la vuelta y por primera vez Beatriz vio un miedo genuino cruzar su rostro. «Ernesto, pensé que estabas muerto». «Casi lo logra, padre», espetó Ernesto con amargura. «Pero esta mujer me salvó, y ahora va a confesar lo que hizo. Todo. El asesinato del padre Anselmo, el asesinato de Ricardo Salazar, su plan para robar el tesoro de la iglesia que dice proteger». «Nadie te va a creer», dijo el padre Julián recuperando la compostura. «Eres un loco cazador de tesoros, y ella es una viuda desesperada. Yo soy un sacerdote respetado. ¿A quién crees que le creerán?» «A nosotros». La voz venía de la puerta. Todos se dieron la vuelta. Allí, en el umbral de la capilla, estaba Daniela. Pero no estaba sola. Con ella iban 3 policías estatales uniformados, un oficial con galones, de capitán, y detrás de ellos un grupo de vecinos que habían subido la colina tras ver el alboroto. Entre ellos estaba doña Socorro, la vecina viuda. Estaba don Chuy, el herrero. Estaba la señora Remedios, que vendía tamales en el mercado. Gente humilde que había conocido a Ricardo, que había visto sufrir a Beatriz, y todos habían oído la confesión del padre Julián. Porque Daniela, con su sabiduría de 11 años, no había ido sola al ayuntamiento. Primero había reunido a los vecinos, les había contado todo. Y cuando llegó la policía estatal, convocada no por el alcalde corrupto, sino por un telegrama que la propia doña Socorro había enviado a Pachuca, había una multitud esperando para presentarse como testigo. El capitán de policía entró evaluando la escena con ojo profesional. El padre Julián con su sotana, don Esteban sangrando por el brazo, el matón con el cuchillo aún en la mano, Beatriz con su machete, Ernesto con su pistola antigua, y en el centro de todo, la tapa de piedra entreabierta, revelando el inconfundible brillo del oro que se ocultaba debajo. Padre Julián Medina,
dijo el capitán con firmeza. Queda detenido como sospechoso de homicidio, intento de homicidio y saqueo de objetos históricos. Tiene derecho a... Esto es un ultraje, exclamó el padre Julián, perdiendo finalmente la compostura. Soy un siervo de Dios. Estos ladrones intentan robar lo que pertenece a la iglesia. Lo que pertenece a la iglesia, interrumpió una nueva voz desde la puerta. Lo determinarán las autoridades competentes, no ustedes. Entró un hombre mayor, vestido con hábito franciscano. Beatriz lo reconoció. Era el obispo auxiliar de Pachuca, un hombre conocido por su incorruptible honestidad. El obispo miró al padre Julián con profunda tristeza. Julián, llevamos meses investigando irregularidades en tu parroquia, fondos desaparecidos, documentos alterados, y ahora... esto. Miró hacia la cripta abierta. Que Dios se apiade de tu alma. Lo que siguió fue un caos controlado. La policía estatal arrestó al padre Julián, a don Esteban y al matón. Los esposaron mientras el padre Julián gritaba sobre persecución religiosa y conspiraciones, con su máscara de santidad completamente destrozada. Ernesto se desplomó y los paramédicos que habían llegado con la policía lo atendieron de inmediato. Gangrena avanzada, murmuró uno de ellos. Necesita hospital, ya. Pero antes de que se lo llevaran en camilla, Ernesto agarró la mano de Beatriz. Gracias, susurró. Me salvaste 2 veces. Primero mi vida y luego la verdad. Beatriz le apretó la mano con lágrimas corriendo por su rostro. Me diste valor, me mostraste que la verdad importa más que el miedo. Mientras Ernesto descendía de la colina, el obispo se acercó a Beatriz. Era un hombre de 70 años, de rostro y mirada amables, que había presenciado demasiado sufrimiento humano. Doña Beatriz, dijo con dulzura, tengo entendido que su marido era el legítimo heredero de esta propiedad a través de su abuelo, el sacristán Fermín Salazar. Beatriz asintió sin saber qué esperar. Y tengo entendido que el tesoro encontrado en la cripta es considerable. Sí, Su Excelencia. El obispo suspiró. Legalmente esto es complicado. El tesoro perteneció originalmente a la Compañía de Jesús, expulsada hace más de 200 años. La propiedad fue sellada y olvidada. Su familia ha sido guardiana de la llave durante generaciones. Y usted... La miró con respeto. Protegió ese secreto con su vida y la de sus hijos. Se volvió hacia el capitán de policía. Capitán, necesito que esto se gestione con sumo cuidado. Es un patrimonio histórico invaluable. Pero también es el último recurso de una viuda con 4 hijos que ha sufrido injustamente. Beatriz sintió un nudo en el corazón. ¿Iba a llevarse también su tesoro, al fin y al cabo? Pero el obispo la sorprendió. Doña Beatriz, la iglesia no es el padre Julián. La verdadera iglesia es misericordia y justicia. Propongo lo siguiente. El tesoro será catalogado por expertos. Los documentos históricos y los objetos religiosos irán a los archivos diocesanos y a los museos nacionales, donde pertenecen. Pero el oro mismo, hizo una pausa. Su familia ha sido guardiana de este secreto durante 3 generaciones. Su esposo murió protegiendo su derecho a él. Creo que es justo que una parte significativa, digamos la mitad, sea suya legalmente. La otra mitad se destinará a la restauración de iglesias históricas de la región. Beatriz lo miró sin poder creer lo que oía. ¿Mitad? ¿Mitad? La mitad de 50 lingotes de oro colonial puro, más cualquier otro objeto que decida conservar, confirmó el obispo. Es más dinero del que cualquier persona necesitará en varias vidas. ¿Le parece justo? Beatriz se desplomó, sollozando de alivio, gratitud y un cansancio tan profundo que sintió que se hundía en la tierra. Daniela corrió a abrazarla, y pronto sus otros 3 hijos salieron de la sacristía, uniéndose al abrazo familiar. Pero no había terminado, porque mientras el obispo y el capitán organizaban el aseguramiento de la cripta,
mientras los habitantes del pueblo observaban con asombro cómo el oro surgía de la tierra, mientras el padre Julián era introducido en un coche patrulla gritando maldiciones. Un último secreto esperaba ser revelado. 3 días después, cuando los expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia terminaron de catalogar el contenido de la cripta, descubrieron la cámara secreta. Beatriz estaba presente junto con Daniela cuando uno de los arqueólogos notó que las dimensiones internas de la cripta no coincidían con las externas. Faltaba un espacio, una pared falsa. Cuando derribaron cuidadosamente ese muro, encontraron algo que ningún tesoro de oro podría igualar: un osario. Los restos de 6 jesuitas, perfectamente conservados gracias a la sequedad de la cámara sellada, vestidos con sus hábitos negros. Y junto a ellos, un esqueleto más reciente, con los restos de una sotana blanca. Padre Anselmo Guerrero. Junto a su cráneo yacía una carta. Su última carta, escrita con su propia sangre en las paredes de su tumba. ¿A quién encuentre esto? Fui asesinado por mi monaguillo, Julián Medina, el 15 de marzo de 1943. Descubrí el tesoro de los padres jesuitas y cometí el pecado de soberbia al creer que podía con él solo. Julián me empujó a esta cámara y selló la entrada mientras aún respiraba. Morí de sed y oscuridad, pidiendo perdón. Que Dios tenga piedad de tu alma y de la mía, y que quien encuentre este tesoro lo use para el bien, no para la avaricia que nos destruyó a ambos. Padre Anselmo Guerrero, S.J. La lectura pública de esa carta, celebrada en la plaza principal de Mineral del Monte una semana después, selló el destino del padre Julián. Finalmente, ante el peso de las pruebas y la presión pública, confesó todo: el asesinato del padre Anselmo, su participación en el accidente minero que cobró la vida de Ricardo y otros 6 hombres, había sobornado al capataz para que debilitara los soportes del techo, y su intento de asesinar a Ernesto Villalobos. Fue condenado a cadena perpetua. Don Esteban, por complicidad, recibió 20 años. El capataz corrupto de la mina, al ser interrogado, también confesó y se suicidó en su celda antes del juicio. Pero para Beatriz, la verdadera resolución llegó en un momento más privado. Un mes después de la apertura de la cripta, Beatriz regresó a la capilla de San Judas, esta vez no como una refugiada desesperada, sino como su legítima propietaria, reconocida por la ley y por la Iglesia. Había usado parte del oro para contratar a los mejores restauradores de México. La capilla estaba siendo limpiada, reparada y devuelta a su esplendor colonial. Se habían descubierto las ventanas, dejando entrar la luz del sol por primera vez en 40 años. Se estaban pintando las paredes. Se estaba restaurando el retablo dorado. Pero Beatriz había pedido que se dejara intacto un espacio: la cripta. Allí, bajo el altar, había ordenado la construcción de un mausoleo adecuado. Los restos del padre Anselmo y los 6 jesuitas habían sido trasladados a ataúdes dignos, y junto a ellos, en un 7º ataúd, yacían los restos de Ricardo Salazar, que Beatriz había exhumado del cementerio municipal. «Por fin juntos», susurró Beatriz, de pie en la cripta restaurada, ahora iluminada por velas. Los guardianes del secreto, los hombres que murieron protegiendo la verdad. Daniela estaba a su lado tomándole la mano. A sus 11 años había crecido décadas en esos terribles meses. «Papá estaría orgulloso de ti, mamá». «Él nos salvó», dijo Beatriz con lágrimas en los ojos. «Incluso en la muerte nos salvó. Nos dejó la llave, nos dejó el camino». Colocó una rosa en el ataúd de Ricardo, luego otra en el del padre Anselmo. «Descansa en paz», susurró. «Su secreto está a salvo. Su sacrificio no fue en vano». 6 meses después, la transformación estaba completa. La capilla de San Judas había sido reconsagrada, pero Beatriz no había permitido que volviera a ser una iglesia común y corriente. Con el permiso del obispo y utilizando su parte del tesoro, la había transformado en algo único.
un centro comunitario y museo. El edificio principal era ahora una biblioteca pública, con estanterías repletas de libros donados por universidades de todo México. Los hijos de los mineros, como Ricardo, podían venir aquí a estudiar, a aprender, a soñar con futuros más allá de las oscuras profundidades de la tierra. La cripta, ahora accesible por una escalera de piedra segura, era un museo. Los visitantes podían ver una réplica del tesoro jesuita. Los originales se encontraban en el Museo Nacional de Antropología. Leer la historia del padre Anselmo y aprender sobre la expulsión de los jesuitas y el México colonial. Y en el centro, los 7 ataúdes de cristal permitieron a los visitantes rendir homenaje a los hombres que habían guardado el secreto durante siglos. La entrada era gratuita. Siempre. Beatriz vivía ahora en una casa modesta pero cómoda al pie de la colina con sus 4 hijos. Daniela asistía a una escuela privada en Pachuca, la mejor de la región. Los gemelos, Miguel y Santiago, asistían a la escuela con uniformes nuevos y mochilas llenas de libros. La pequeña Lucero, que acababa de cumplir 5 años, por fin había dejado de preguntar cuándo regresaría su padre. Beatriz había invertido sabiamente el resto del oro, compró propiedades modestas que alquiló a precios justos, estableció becas para los hijos de los mineros, donó dinero para mejorar la seguridad en las minas activas de la región. Y cada domingo subía a la capilla, se arrodillaba ante el altar y daba gracias a Dios, a Ricardo, al padre Anselmo y a todos los guardianes del secreto que habían hecho posible su salvación. 5 años después. Es 1988 y Beatriz Salazar camina por las calles de Mineral del Monte con la frente en alto. Ya no es la viuda miserable que mendigaba trabajo. Es la benefactora del pueblo, la mujer que transformó una maldición en una bendición. Daniela tiene 16 años y acaba de obtener una beca completa para estudiar Derecho en la UNAM. Las gemelas están en la preparatoria, juegan fútbol y sueñan con ser ingenieras. Lucero tiene 9 años y quiere ser arqueóloga, inspirada por las historias de la cripta. Ernesto Villalobos, quien perdió una pierna por gangrena, pero tuvo una segunda oportunidad, es ahora el director del Museo de la Capilla. Se casó con una maestra de escuela local y escribió un libro sobre el tesoro jesuita que se convirtió en un éxito de ventas nacional. El obispo que mostró misericordia fue ascendido a arzobispo. La capilla de San Judas se convirtió en un modelo de cómo la Iglesia y la comunidad pueden trabajar juntas por el bien común. Y el padre Julián se pudrió en la cárcel, un viejo amargado que nunca mostró verdadero arrepentimiento. Pero hay un epílogo que pocos conocen. Una tarde Beatriz recibe la visita de un hombre mayor. Es hermano del padre Julián, un humilde campesino oaxaqueño que desconocía los crímenes de su hermano hasta el juicio. «Doña Beatriz», dice con lágrimas en los ojos, «vengo a pedirle perdón en nombre de mi familia. Mi hermano era un monstruo, pero usted convirtió su maldad en belleza. Eso es lo que Cristo habría hecho». Beatriz lo mira largo rato. Piensa en todo el dolor, en Ricardo, en las noches de hambre, en el miedo, pero también piensa en sus hijos, en la capilla restaurada, en las vidas tocadas por su historia. «No queda nada que perdonar», dice finalmente. «El pasado está enterrado, el futuro es lo único que importa». Él le ofrece café y hablan durante horas sobre la redención, la familia y las segundas oportunidades. Y ahora, permítanme hablarles directamente a ustedes que han escuchado hasta aquí. La historia de Beatriz Salazar no se trata solo del oro escondido bajo una capilla olvidada. Se trata de algo mucho más profundo y universal. Se trata del momento en el que tocas fondo, cuando pierdes a tu marido, cuando te echan a la calle con tus hijos, cuando el mundo entero parece haberse vuelto contra ti, y descubres que dentro de ti hay una fuerza que no sabías que existía. Beatriz pudo haberse rendido 1000 veces. Pudo haber dejado morir a Ernesto en esa cripta y huir con el oro. Pudo haber aceptado el soborno del padre Julián y desaparecer.
Pudo haber cerrado los ojos ante la injusticia y solo pensar en sobrevivir. Pero no lo hizo. Eligió el camino difícil, el camino de la verdad, el coraje y la dignidad. Y ese camino la transformó de víctima en heroína, de mendiga en benefactora, de viuda desesperada en guardiana de la memoria. ¿Sabes qué es lo más impactante de esta historia? Que el verdadero tesoro no estaba en el oro. El verdadero tesoro fue lo que Beatriz descubrió en su interior, la capacidad de una madre para proteger no solo el cuerpo de sus hijos, sino también su alma, para enseñarles con el ejemplo que la honestidad vale más que la riqueza, que la justicia vale más que la seguridad y que defender la verdad, aunque cueste todo, es la única manera de vivir con dignidad. El oro le dio a Beatriz los medios para cambiar su vida, pero fue su valentía la que cambió su destino, y eso es algo que ningún tesoro enterrado puede comprar. Hoy en día la capilla de San Judas sigue en pie. Miles de personas la visitan cada año. Leen la historia del padre Anselmo, ven los ataúdes de los guardianes, aprenden sobre el tesoro jesuita. Pero lo que realmente se llevan es la lección de Beatriz, que en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, es cuando descubrimos quiénes somos realmente. Que el refugio que buscamos desesperadamente a veces esconde no solo protección, sino también un propósito. Que los secretos enterrados bajo tierra, ya sean oro o reales, eventualmente salen a la luz. Y que una madre con el corazón roto pero el espíritu intacto es más poderosa que cualquier sacerdote corrupto, cualquier jefe cruel o cualquier sistema diseñado para aplastar a los débiles. Así que te pregunto a ti, amigo que me escuchas, ¿qué tesoros ocultos alberga tu propia vida? No me refiero a oro, sino a verdades no dichas, valentía desaprovechada y sueños enterrados bajo capas de miedo y resignación. ¿Qué secretos guardas que, si tuvieras el coraje de enfrentarlos, podrían transformar no solo tu vida, sino la vida de aquellos a quienes amas? ¿Y qué harías si, como Beatriz, te encontraras en el lugar más oscuro de tu existencia, solo para descubrir que justo allí, bajo tus pies, está la clave de tu salvación? La capilla que nadie tocó durante 40 años existía por una razón. El oro que aguardaba siglos bajo el altar esperaba a la persona indicada, y esa persona no era la más fuerte, ni la más rica, ni la más poderosa. Ella era la más desesperada, la que no tenía nada que perder, la que estaba dispuesta para abrir puertas que otros tenían miedo de tocar. Era una viuda con 4 hijos hambrientos y un corazón lleno de amor feroz. Era Beatriz. Y su historia nos recuerda que, a veces, los lugares que más tememos, las capillas abandonadas de nuestras vidas, son exactamente los lugares a los que debemos ir para encontrar lo que hemos estado buscando todo este tiempo. Sin oro, pero nosotros mismos. Gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite recordar que la esperanza existe incluso en los momentos más oscuros. Suscríbete si aún no lo has hecho, y nos vemos en la próxima historia.